Los números complejos se pueden representar de dos maneras, ya lo hemos visto en forma polar y en forma rectangular. Sin embargo, si lo vamos a representar en forma rectangular, pues ahí no hay confusión respecto a en qué cuadrante va a estar el número, pero si lo vamos a representar en forma polar, entonces hay representaciones, varias formas de representarlo y sin embargo todas pueden ser equivalentes. Veamos a ver cómo se procede. Entonces, en el plano cartesiano, recuerden que tenemos cuatro cuadrantes. De esos cuatro cuadrantes, nosotros podemos ver que el eje X está representado acá, aquí está el eje Y. En el primer cuadrante están los ángulos que están comprendidos desde 0 grados, de 0 a 90 grados. O si lo preferimos hacer en radianes, entonces de 0 a pi medios, es una forma de decirlo. Recuerden que la representación de ángulos la podemos hacer en grados sexagesimales o en radianes. En el segundo cuadrante tenemos los ángulos que van desde 90 a 180 grados. Aquí tenemos 180 grados. O también pi radianes, ¿no? O sea, aquí estaríamos hablando de pi radianes. Bueno. Ok. Como vimos anteriormente, si seguimos la misma nomenclatura, entonces para cualquier ángulo que esté en el primero o segundo cuadrante, tenemos entonces que en forma rectangular, para un vector o para un número complejo que esté en el primer cuadrante, tanto la parte real, es decir, la proyección sobre el eje X, que en este caso sería, por ejemplo, esta sería la proyección sobre el eje X, va a ser un valor positivo e igualmente pasa con la parte imaginaria. Los dos valores, tanto de X como de Y, son positivos. Ahí no hay equívocos. Ahora, en forma polar, tendremos que el ángulo es un valor comprendido, o un valor dado, pues, entre 0 y 90 grados, o 0 y pi medios. De otro lado, para un vector o para un número complejo que esté ubicado en el segundo cuadrante, noten que la parte real ya se proyecta sobre el eje negativo, perdón. Hagamos aquí, adelgacemos un poquito. Eso, es decir, acá vemos que la proyección sobre el eje horizontal, sobre el eje X, está en el sentido negativo. Es decir, los números complejos que están en el segundo cuadrante tienen la parte real negativa, mientras que la parte imaginaria es positiva. Lo reconocemos. En tanto que, perdón, lo vamos a dibujar acá, entonces, número imaginario. Ahora, el ángulo asociado a este número complejo es un ángulo que comprende un valor entre 90 y 180 grados o entre pi medios y pi. Ahora, para ángulos que están en el tercer cuadrante, tanto la parte real como la parte imaginaria son negativas. De esta forma, entonces vemos que la proyección del vector del número complejo sobre el eje X va en el sentido negativo, en tanto que la proyección del vector sobre el eje imaginario también va en sentido negativo. El ángulo asociado, entonces, aquí ya hay dos formas de verlo. Puede tomarse un ángulo que parta de este lado terminal e involucre acá, lo que me dará un valor angular que va de 180 grados a 270, o lo que es lo mismo, de pi a 3 pi medios. Sin embargo, en este curso vamos a trabajar de la siguiente forma. Para ángulos que estén en el tercer cuadrante, vamos a tomar el ángulo, pero en sentido negativo, medido acá, en el sentido horario, es decir, de 0 a menos 180. Es decir, en este sentido hablaremos de ángulos que van hasta menos 180 grados o a menos pi. Entonces, el ángulo que comprende este vector, o el ángulo que tiene este número complejo, es un ángulo negativo que va de menos 90, como está aquí, menos 90, hasta menos 180 grados. Es decir, no vamos a tomar un ángulo positivo de 180 a 270, sino su equivalente medido en el rango desde 0
a menos 180. Ahora, para números complejos que estén en el cuarto cuadrante, tenemos que el ángulo también podríamos medirlo desde el lado terminal inicial en sentido positivo y obtendríamos un valor que puede ir de los 270 hasta los 360 grados. No en este caso. En este caso vamos a tomar el ángulo medido desde el eje X positivo, el de semieje X positivo en sentido negativo, que es el sentido horario. Y este valor se mide como un ángulo negativo que puede ir desde 0 a menos 90 grados. Entonces, cualquier número complejo que caiga en alguno de los cuadrantes dados, ¿no? Alguno de los cuadrantes, entonces se puede expresar su magnitud angular o su argumento se puede expresar como un valor que va desde 0 hasta 180 grados, en el caso de que esté en primero o en segundo cuadrante, o de 0 a menos 180 grados en caso de que vaya en el tercero o en el cuarto cuadrante. Veamos un ejemplo. Pasar el número complejo z igual a menos 25 más j30 a forma polar con argumento en el rango de menos 180 grados a 180 positivo. Es decir, aquí estamos expresando dos cosas. Todo ángulo que vaya de menos 180 hasta 0 es porque está en el tercero o cuarto cuadrante. Tercero o cuarto cuadrantes. Pero si el ángulo va de 0 grados hasta 180 grados positivos, entonces es porque está en el primero o en el segundo cuadrante. Bueno, entonces, para hacer cualquiera de estas cosas, cada cuadrante tiene su propia historia, ¿no? Entonces, dependiendo cómo se tome, vamos a ver las siguientes situaciones, es decir, examinar estas condiciones. Para cualquier ejercicio donde nos den un número complejo en forma rectangular, vamos a mirar lo siguiente. En el primer cuadrante, un número complejo se sabe que está en el primer cuadrante porque la parte real y la parte imaginaria son positivas. En el segundo cuadrante, un número complejo en forma rectangular, la parte real es negativa, la parte imaginaria es positiva. Bueno. En el tercer cuadrante, X y Y son negativos, es decir, tanto la parte real como la parte imaginaria son negativas. En el cuarto cuadrante, X es positivo y Y es negativo. Aplicando esto al número complejo dado, podemos ver que tenemos la situación donde la parte real, en este caso, menos 25, la parte real es negativa. Es decir, menos 25 es la parte real y 30 positivo es la parte imaginaria. Entonces, el caso que se presenta es el que está o que corresponde al segundo cuadrante. Es decir, este es un número que está en el segundo cuadrante. Entonces, una vez que hemos identificado el número complejo en forma rectangular, en qué cuadrante está, aplicamos alguna de las siguientes características o lo de los siguientes pasos. Es decir, sería una segunda condición. Perdón. Es decir, dependiendo de qué cuadrante está, vamos a ver qué se hace para obtener el ángulo en el rango que estamos buscando. En el primer y cuarto cuadrante podemos aplicar la fórmula directamente en la calculadora. Entonces, simplemente ingresamos los valores con todo y signo del primero o del cuarto cuadrante. Por ejemplo, me dan un número complejo siguiente. Llamemos Z2 al siguiente número complejo. Entonces, un número complejo que esté en el cuarto cuadrante puede ser, que tenga parte real positiva, sería por ejemplo 10 menos J12. Entonces, este es un número complejo. Por lo que vimos en el primer punto, corresponde
a un elemento que está en el cuarto cuadrante porque la parte real es positiva y la parte negativa, la parte imaginaria es negativa, como pueden ver ustedes. Entonces, en la calculadora, el ángulo en forma polar simplemente se halla con la aplicación de la fórmula tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, menos 12, sobre la parte real, 10. Esto se introduce directamente en la calculadora. Ahora, lo hacemos aquí en la calculadora. Entonces, como vimos, simplemente colocamos tangente a la menos 1. Depende qué calculadora utilice, así se hará. Por ejemplo, acá, en esta calculadora, para invocar la tangente a la menos 1, se utiliza la función atan. Y se coloca al interior del paréntesis, entonces lo que escribimos previamente, que es menos 12, la parte imaginaria, el número complejo, sobre la parte real, que es 10. Entonces, menos 12 es la parte real, 10 es la parte, menos 12 es la parte imaginaria, 10 es la parte real, 12 es negativo porque la parte imaginaria es negativa, entonces hacemos la operación directamente tal como aparece en la fórmula. Eso nos da menos 50.10, bueno, podemos aproximar a menos 50.2 grados. Entonces el resultado sería menos 50.2 grados, menos 50.2 grados. Bueno, entonces eso ocurre. Ahora, si lo tenemos en el primer cuadrante, pues se coloca directamente sin signo, no hay ningún problema, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, aquí. Si nos dan un valor, un número complejo que esté en el primer cuadrante, pues tanto la parte real como la parte imaginaria serán positivas, algo como 75 más J86. Ese es un valor. Entonces, el ángulo que está asociado, entonces aquí pongámosle θ2 y aquí θ3 para guardar coherencia, simplemente aplicamos la fórmula tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, que es 86, dividido entre la parte real, que es 75. Entonces, una vez más, recurrimos a la calculadora. De esta forma, entonces, la calculadora permitirá que nosotros, en este caso, borremos acá esto, bueno, y simplemente coloquemos entonces a tan directamente 86 dividido entre 75. Y miremos qué ángulo nos da. Nos da un ángulo de 48.9 grados. 48.9 grados. Bueno, esa sería la respuesta, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora cómo se hace en el caso de que un ángulo esté ubicado en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante se aplica la fórmula como en el caso anterior, solo que esta vez, como los números complejos que están en el segundo cuadrante tienen la parte real negativa y la parte imaginaria positiva, simplemente colocamos la fórmula pero ignorando el signo negativo de la parte real. Es decir, colocamos a x sin el signo negativo. Por ejemplo, menos 2 más j, 1,68. Este corresponde a un número complejo que está ubicado en el segundo cuadrante, porque la parte real de dicho número es negativa. Es decir, el valor de x es menos 2, el valor de y es 1,68. Entonces, como vimos en el caso anterior, el valor del ángulo será tangente a la menos 1 o arcotangente de la parte imaginaria, que es positiva, no hay necesidad de incluir signo, dividido entre la parte imaginaria, que es menos 2. Pero aquí no incluimos el signo. Ahora, ojo, el ángulo que está aquí no es el que nosotros es el que vamos a dar. No. Entonces, al resultado, a lo que obtenemos acá, a ese valor, entonces hacemos lo siguiente, o más bien, con este valor se resta a 180 grados. O sea, el ángulo en realidad es el ángulo que tiene ese número complejo para que en el rango de 0 a 180 es tomar este resultado y a 180 restarle este número. Es decir, vamos a expresarlo así, en realidad es a 180 grados le resto el valor que me da, perdón, es y sobre x, ignorando el signo de x, es decir, no colocamos negativo. Veamos entonces cuál sería el resultado. Entonces, el resultado sería
teta 4 igual a 180 menos, esto es tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real, ignorando el signo de x, y miremos a ver cuánto nos da. Entonces aquí colocamos 180 menos tangente a la menos 1, entonces tenemos 1,68 dividido entre 2. Y entonces el resultado me da 139.96, o sea, prácticamente muy cerca a 140 grados. Entonces, este es el valor que colocamos. Aproximadamente, aclaramos aquí, 140 grados. Entonces, noten que corresponde en efecto a un valor de ángulo que en el segundo cuadrante son los que van de 90 a 180 y este está en ese rango. Bueno, entonces esa es, digamos, la siguiente situación o la condición que se aplica si es para ese cuadrante. Entonces vamos a escribirlo aquí de la siguiente forma. El ángulo para este será 180 grados menos tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real, pero sin incluir el signo negativo de x. Y de esa manera nos da el ángulo que corresponde al grado que estamos esperando, es decir, al rango de valores que esperamos. En el caso del tercer cuadrante, el ángulo será el que nos da la fórmula normal, o sea, el arcotangente o tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real, y le restamos al resultado 180 grados. Y eso nos va a dar directamente el ángulo en el rango que estamos esperando. Entonces, aquí ustedes notarán que cualquier número complejo en el tercer cuadrante, tanto la parte real como la parte imaginaria, son negativas. Por ejemplo, entonces tomemos un número complejo que esté en el tercer cuadrante. Puede ser algo como menos raíz de 10 sobre 2 menos j raíz de 13 sobre 4. Listo. Este es un número complejo donde la parte real y la parte imaginaria ambas son negativas y por ende está ubicado en el tercer cuadrante de acuerdo a los criterios que vimos en el primer apartado. Bueno, entonces una buena forma sería obtener los valores numéricos para ahorrarnos tener que trabajar de otra manera, ¿no? Entonces vamos a aprovechar la calculadora para lograr esos valores. Entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, veamos. Borremos acá. Y entonces hallemos menos la raíz de 10 dividido en 2. Vamos a ver si eso nos da... Oh, no, perdón. Aquí algo salió mal. Algo hice mal. La raíz de 10. Eso nos da esto dividido en 2. El resultado es menos 1,58. Negativo porque aquí yo le ignoré, el menos debe estar afuera, ¿no? Entonces sería menos 1,58 aproximadamente, menos 1,58, menos j, ahora raíz de 13 dividido en 4. Entonces aquí sería la raíz de 13 y este resultado dividido en 4. Da menos 0,9 porque yo aquí estoy operando sin los signos, pero hay que tener en cuenta que los signos están influyendo. 0,901, o sea, 0,9 prácticamente. Listo. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. El ángulo que le corresponde a este número complejo será tangente a la menos 1 de... Si yo coloco con todo y signos, en realidad no importa, porque como ambos son del mismo signo, entonces parte imaginaria negativa, parte real negativa, pues ahí se cancelan los signos y da un valor positivo. A lo que nos dé, le restamos 180 grados. Bueno, entonces vamos a hacerlo en la calculadora a ver cómo nos da. Entonces, aquí procedemos de la siguiente forma. Arcotangente de menos 0, vamos a ver si me lo admite, tal cual. Y si no, ustedes simplemente ignoren los signos, coloquen sin signo los valores. O sea, sería 0,9 y 1,58. Yo aquí lo voy a colocar con signo a ver si me lo admite, ¿no?
0. Perdón, 1.58. 1,58. Listo. Y al resultado le debo restar menos 180 grados. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da menos 150,3. Es decir, el ángulo aquí es menos 150,3. Menos 150,3 grados. Que corresponde en efecto a un rango que está entre menos 90 y menos 180. Es decir, este sería el valor. Eso es entonces lo que tengo que hacer cuando quiero pasar un número imaginario que esté en forma rectangular a forma polar y que el ángulo esté de 0 a 180 o de 0 a menos 180. Esa sería la forma de trabajar hasta este punto. Repasemos entonces. Miremos entonces cuáles son los dos criterios a aplicar. Lo primero es que si tengo un número complejo en formato rectangular, tengo que identificar en qué cuadrante está, aplicando alguna de las 4 condiciones que se ven aquí. Segundo, dependiendo en cuál cuadrante esté, aplicar alguna de las fórmulas. Recordemos entonces que en el primero y en el cuarto cuadrante se aplican las fórmulas directamente, teniendo en cuenta los signos tanto de la parte real como de la parte imaginaria. Si está en el segundo cuadrante, aplicamos esta fórmula, pero en la fórmula no incluimos el signo negativo de la parte real. En el tercer cuadrante aplicamos la fórmula. Aquí, tanto la parte real como la parte imaginaria son negativas, por lo que no es necesario en realidad incluir los signos negativos de cada una de ellas, ya que igual esto va a dar positivo. Lo importante es que al resultado se le reste 180 grados para que directamente nos dé el ángulo que estamos buscando. Esas serían las situaciones que se aplican cuando nosotros queremos pasar un número complejo que está en forma rectangular a forma polar y que el argumento o ángulo esté en un rango que va de 0 a 180 en el caso del primero y segundo cuadrante o de 0 a menos 180 en el caso del tercer y cuarto cuadrante.